Gracias, Carolina. Carolina nos confirma a través de un emoticón que sí se ve. Bien. Em, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Calderón, formo parte del equipo de consultoría de nómina en Galaxy Software y la mañana de hoy voy a acompañarlos a ustedes con la información de las últimas versiones disponibles en nuestro sistema de nómina. Bien. Aquí tenemos unas instrucciones de la charla, pues vamos a repasarla un poco para tenerlas presentes durante el desarrollo del tema. Vamos a mantener los micrófonos apagados mientras se esté dando la información. Sin embargo, pueden hacer intervenciones, como les mencionaba anteriormente, para abrir su micrófono y hacer saber pues, si se está viendo, si están escuchando o si hay alguna duda que están planteando por el chat y en el momento no está siendo atendida, entonces pues con mucho gusto pueden hacerlo y en ese momento yo hago la pausa para atender a su intervención. Bien. Es importante que realicen las confirmaciones de la efectiva lectura, audio y visualización de la pantalla. Bien. Al finalizar la explicación de cada sesión, vamos a tener un espacio para compartir también dudas, alguna anécdota o experiencia en el uso de estas funciones, parámetros o informes que se están hablando de la última versión. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con las últimas mejoras del sistema de nómina. Dentro de ella tenemos la versión 30.9. Dentro de esta versión, en cuanto a parámetros, incluimos el cálculo de las vacaciones según un contrato colectivo. ¿Ok? Es decir, anteriormente varios de los parámetros de vacaciones estaban en los parámetros generales y estos afectaban el cálculo de las vacaciones. Ahora, al pasar estas opciones o estos parámetros al contrato colectivo, nos va a permitir independizar la forma de cálculo de las vacaciones según el contrato. Es decir, va a permitir que varios tipos de nómina de una misma compañía tengan diferentes formas de hacer el cálculo de sus vacaciones. Bien, por ejemplo, tenemos una nómina de administración y tenemos una nómina semanal. Resulta que es la misma compañía, pero en la nómina semanal tenemos un contrato colectivo donde las vacaciones las pagamos cuando el trabajador cumple aniversario y hacemos el pago del bono vacacional a través de una nómina especial por un concepto de AD personal sin asignarle los días de disfrute de vacación al trabajador. Sin embargo, en la nómina administrativa, para hacer el pago del bono vacacional, lo hacemos cuando hacemos el cálculo del disfrute de los días de vacaciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través del contrato colectivo nosotros podemos tener más independencia en el uso de estos parámetros para que podamos calcular el beneficio de diferentes formas para una misma compañía, siempre y cuando los trabajadores se encuentren agrupados por tipo de nómina. ¿Bien? Es decir, podemos tener diferentes tipos de nóminas, ya sea porque se otorgan beneficios laborales diferentes o porque su frecuencia de pago es distinta o simplemente porque hay una categorización dentro de la compañía para poder ubicar de una forma más precisa a los trabajadores. Bien, como segundo punto de las mejoras en los parámetros de la versión 30.9, incluimos un parámetro en el cual nosotros podemos elegir si el pago de las vacaciones va a incidir en el cálculo de las garantías de prestaciones sociales o de días adicionales, todo lo que tenga que ver con lo relacionado a pago de prestaciones sociales. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros pagamos una vacación en el mes de marzo y en el mes de marzo se calcula el trimestre de garantía de nuestras prestaciones, nosotros podemos elegir a través del parámetro de la compañía
si ese pago de vacación va a incidir en el salario de cálculo de las prestaciones sociales. Bien, entonces, ¿por qué? Bueno, porque va a ocurrir que si nosotros en esa vacación estamos pagando días del mes siguiente, es decir, en marzo estamos pagando una vacación que va a tomar días de abril, entonces quizás no sea proporcional para la práctica de algunas empresas tomar en ese salario de cálculo el pago de las vacaciones, ya que va a contemplar días del mes siguiente. Entonces solo toma el salario y las asignaciones distintas a salario que correspondan al salario de cálculo para prestaciones. ¿Bien? Hasta ahora, ¿me escuchan bien? ¿Todo chévere? ¿Todo ok? Bien, otro de los parámetros contemplados en la versión 30.9 como mejora es la administración de los permisos para el uso de la tabla de cambio. Es decir, en nuestro sistema de nómina nosotros tenemos eh, la construcción de fórmula a través de una función de valor del cambio que nos permite obtener resultados de un concepto a través de una tasa de cambio, así como también podemos parametrizar tipos de nóminas con salarios referenciales en moneda extranjera. Bien, entonces nosotros podemos, a través del módulo de seguridad del sistema de nómina, ubicar el usuario para otorgarle los permisos de que pueda modificar esta tabla o pueda eliminar las tasas que cargó o modificarlas o consultarlas o simplemente no darle permiso a un usuario para que haga ninguna de estas acciones, sino que la tenga disponible el coordinador o el supervisor del área. Bien. Esto ¿por qué? Bueno, porque sabemos que a veces cargamos una tasa en un día, en el día y de pronto pues queremos modificarla o queremos eliminarla para insertar una nueva y bueno, ya vamos a poder nosotros indicar quién es el usuario que va a tener permiso para aplicar este tipo de acciones dentro del software. Esta mejora está incluida dentro de la versión 3.9. Si logran escucharme bien, hasta ahora hay alguna duda. De todas formas, aquí la explicación se las voy a ir haciendo de manera conceptual, por supuesto con mis apreciaciones eh, como consultor. Y al finalizar el tema, vamos a ir en el sistema y les voy a mostrar cada una, dónde están ubicadas cada una de esas opciones. Y bueno, si tienen alguna duda, quieren ver alguna práctica, pues lo hacemos con mucho gusto. Bien, voy a salir un momento de esta pantalla para leer el chat, a ver si me han escrito y que me han comentado, ¿vale? Hasta ahora, em, hasta ahora ningún comentario. Carolina dice todo ok. Gracias, Carolina. Bien. Mari, Jenny. Bien. Gracias, Mari. Todo ok. Gracias, Jenny. Genial. Entonces, ¿no? Avanzamos en este caso, con los parámetros dentro de las últimas mejoras incluidas en la versión 30.1, 30.0. ¿Okay? Aquí lo podemos ver en qué versión nos encontramos, de lo que estamos hablando. Bien, entonces, tenemos una función dentro de los parámetros que nos va a permitir, si nosotros seleccionamos las vacaciones en la nómina, es decir, hacemos nuestro cálculo de vacaciones por el módulo, pero el pago lo asignamos en la nómina donde calculamos el salario y las retenciones de ley. Nos da el concepto por pago de vacaciones, es neto por el trabajador. Pero que si nosotros hicimos estas vacaciones
3 días antes de hacer la nómina, ¿verdad? Es posible que cuando hicimos esas vacaciones nosotros le calculamos con la tasa de ese día. Pero cuando fuimos a hacer la nómina de salario, la tasa que utilizamos es diferente. Entonces el sistema nos va a levantar una ventana donde nos va a preguntar si nosotros deseamos actualizar el cálculo del pago de esas vacaciones, la tasa con que se está calculando la nómina o no. O si vamos a continuar y que nos traiga el cálculo con la tasa que le hicimos en ese momento. Bien, esta mejora es sumamente importante para los que manejan esa referencia en divisa y pagan sus oraciones en la nómina. Se encuentra disponible en la versión de la versión 1.0. Okay. Aquí tenemos un momento a silenciar un micrófono. Aquí lo voy a silenciar. Lo pongo sin querer, se activó. Bien. Okay. Ahora vamos a conversar sobre los parámetros de las últimas mejoras del sistema de nómina en la versión 31.1. Tenemos la opción de generar informes en divisas y bolívares. Anteriormente podíamos generar dichos informes de consultas en bolívares y en salarios referenciales de moneda extranjera, siempre y cuando la nómina manejara esta funcionalidad de cálculo de salario en moneda extranjera. De esta forma, nosotros podemos consultar informes tanto en bolívares como en divisas. Actualmente va a estar disponible aun y cuando la nómina sea únicamente en bolívares, no tenga salario referencial en monedas extranjeras. Bueno, nosotros vamos a poder generar informes en, en divisas para saber, ¿no?, cuál es nuestro costo de nuestra nómina. Vamos a poder también generar el resumen de concepto. Y una de las mejoras importantes en cuanto a los parámetros es que vamos a poder hacer el pago del bono vacacional por medio de un concepto de personal. Bien, es decir, nosotros vamos a poder hacer nuestra nómina y asignar un concepto, el cual debe estar también en la tabla de conceptos fijos, el código de concepto con el que vamos a pagar el bono vacacional. Esto es para cuando queremos pagar bono vacacional sin otorgar días de disfrute, es decir, solo hacer el pago del bono. Entonces, nosotros debemos, por supuesto, en el contrato colectivo, indicar que el bono vacacional o las vacaciones van a ser pagadas según lo que indique el usuario. Y en el concepto fijo vamos a colocar el código de ese concepto que ya hemos creado para pagar el bono vacacional, ya sea en una nómina especial o en la nómina donde pagamos el salario. Bien. Y hasta ahora me escuchan bien. Bueno, acá dentro de los informes que podemos visualizar en divisas y en bolívares, vamos a tener la relación de pago, que viene siendo la nómina, la prenómina, el resumen de pago por concepto, el comparativo de dos nóminas. Esto después se encuentra en el módulo principal, nóminas e informes. Los informes de que les estoy mencionando se encuentran en esa ruta. Y bueno, hay un informe de comparar dos nóminas. Ese es un informe bastante interesante de nóminas, porque permite ver cuál es la diferencia que hubo por concepto en cada trabajador entre la nómina actual y la nómina anterior o cualquier otra nómina que deseen comparar. Y eso le va a permitir a ustedes ya tener cierto
los análisis y justificaciones de por qué se deben las que pudiesen existir, ¿no? Otro de los informes que también vamos a poder ver en divisas en bolívares, tenemos el informe de provisiones, ¿sí? Que es el de beneficio fijo, variable y último sueldo. Es interesante que hagan uso del cálculo de las provisiones que tenemos disponibles en el sistema, ya que, bueno, una de las mejoras que vamos a conversar más adelante eh, le va a hacer conocer que es provechoso en este momento llevar también el cálculo de las provisiones a último sueldo o de la forma que ustedes lo calculen, ¿ya? También van a poder ver en informes en divisas y bolívares el acumulado por trabajador. Chévere. Hasta acá hemos conversado sobre las mejoras de los parámetros de la versión 30.9, 31.0 y 31.1. Ahora vamos a hablar sobre las últimas mejoras en cuanto a funcionalidades. ¿Sí? Para irme al chat, para validar si han comentado algo, si tienen duda. Bien, bueno, hasta ahora ninguna, ninguna duda en el chat. Hasta que han estado bien. Gracias. Para quienes me responden sí, todo bien. Yulari nos responde, sí, todo bien. Gracias, Carolina. Si a ustedes les gustaría compartir en cuál versión del sistema de nómina se encuentra, si están haciendo uso de alguna de estas funcionalidades o si desean hacerlas, pueden escribirme, comentarme y así generamos eh, algunas anotaciones para ofrecerle una atención de servicio, ¿no? Ya sea a través de soporte que esté incluido dentro de su renovación del plan de asistencia y servicio. Es importante tener que para poder descargar y actualizar la última versión, lo que hace su personal técnico después de hacer un respaldo de la base de datos, es que deben encontrar, deben tener la renovación del plan de asistencia bien para poder disfrutar de las últimas versiones. Ya, pero bueno, voy entonces acá con las funcionalidades. Bien, dentro de las funcionalidades, en la versión 21.1 tenemos una funcionalidad que nos permite replicar o copiar las nóminas especiales en los tipos de nóminas. Es decir, cuando nosotros vamos al módulo principal y nos dirigimos a otras nóminas e insertamos una nómina especial, en la cual vamos a crear el periodo y vamos a colocar la descripción de a qué corresponde esa nómina especial que vamos a hacer, el sistema nos va a levantar una ventana para preguntarnos si nosotros deseamos replicar ese periodo, esa nómina especial que estamos creando, ese tipo de nómina en el resto de los tipos de nóminas de esa línea. Entonces, por supuesto que esto es súper eficiente, sobre todo cuando tenemos diferentes tipos de nómina, tenemos nómina confidencial, nómina de empleado, nómina eh, de obreros, nómina de aprendices, y pues hacemos un pago de una bonificación alimenticia quincenal de complemento a los sectores de alimentación y tenemos que para ello crear una nómina especial. Entonces, cuando creamos ese tipo de nóminas nos permite replicar el resto. Y pues eso nos hace, por supuesto, más eficiente y más provechoso el tiempo para dedicarlo a lo que es la revisión de los cálculos, ¿no?
cuanto a otras de las funcionalidades, nos va a permitir enviar tanto la nómina como los recibos de pago de los intereses de prestaciones sociales. Nosotros, eh, como bien sabemos, podemos hacer la configuración en el sistema de nómina para hacer el envío de los recibos de pago a través de correo. Este es un servicio que viene incluido dentro del mejora del sistema, que por supuesto no tiene ningún costo adicional, solamente hay que estar actualizado con lo que es el plan de asistencia y servicio para poder disfrutar de las últimas versiones y tener estas incorporaciones, porque el recibo lo teníamos en nómina, lo teníamos en utilidades para el recibo de vacaciones, podemos enviarlo en ARC y ahora a partir de la versión 31.1 podemos enviar también los recibos y la nómina de lo que son los intereses de prestaciones sociales. Bien. Otra de las funcionalidades que nos trae la versión 31.1 es que nos permite copiar los hojas de nómina de un tipo de nómina a otro. Si los hojas de nómina son esos conceptos que están depositados en, en la opción, valga la redundancia, de hoja de nómina, esos conceptos son los que se calculan y se generan de forma automática, es decir, ya están ahí cargados para que se calculen y se generen en el momento que haya sido indicado. Entonces, cuando nosotros insertamos, por ejemplo, un concepto de complemento de beneficios de alimentación, que lo hacemos por nóminas especiales, cuando nosotros insertamos ese concepto de nómina en la nómina de empleado, él nos va a preguntar si nosotros deseamos copiar ese concepto en el resto de las nóminas. Entonces, si le decimos que sí, él nos lo va a copiar el concepto en la nómina confidencial, en la nómina semanal, en la nómina de aprendiz. De esta, nosotros no tendríamos que pasar de un tipo de nómina a otro para insertar el mismo concepto, sino que ya se van a encargar de hacer esta tarea por nosotros. Bien. ¿Con alguna duda? Ok, por los momentos no. Gracias. Carolina, ok. Bien. Entonces vamos a empezar con las mejoras en cuanto a reporte de la versión 31.1. Una de las mejoras es que nos va a permitir generar los comprobantes contables por medio de solicitudes de pago sin estar integrado. Anteriormente, nosotros podíamos generar los comprobantes contables de las nóminas, lo que eran las nóminas regulares, nóminas y nóminas especiales, nóminas. Sin embargo, en el módulo de vacaciones, liquidaciones y en el cálculo de otros beneficios para poder generar el comprobante contable deberíamos tener activo la solicitud de pago con nuestro sistema administrativo. Actualmente tenemos una opción donde nos va a permitir utilizar el módulo de solicitud de pagos sin estar integrado, lo que nos va a permitir disfrutar de los comprobantes contables de los diferentes módulos. Bien. Otra de las mejoras en cuanto al reporte en la versión 31.1 es la consolidación de todos los tipos de nóminas en el reporte combinado. El reporte combinado es representado ubicado en el módulo principal en la opción trabajadores, una opción que se llama reporte combinado. Este reporte combinado nos permite a nosotros elegir qué campo y qué información de la ficha del trabajador deseamos exportar en formato Excel o PDF.
Bien, es decir, primero nos va a permitir elegir cualquier campo que nosotros deseemos que se encuentre en la ficha y nos va a permitir ordenarlo de la forma como nosotros queremos que nos lo muestre en el reporte. Y ahora, adicionalmente, nos va a permitir traer en ese mismo reporte todos los tipos de nóminas de la compañía, si así lo deseamos. Y nos va a identificar en el reporte el nómina al que corresponden los trabajadores que estamos dando en el reporte, ¿sí? Para poder identificar. No trae consolidado, sin embargo, vamos a tener un título donde nos va a permitir identificar a qué tipo de nómina pertenece ese grupo de trabajadores. Bien. Como mejora eh, que va a estar disponible para el reporte actualmente en la ficha del trabajador, tenemos disponible un campo especial de cargo. Ahí nosotros, por ahora, como usuarios, la mejor versión 31.1 es que nos va a permitir en estos momentos ir cargando la historia de cargo que tenía ese trabajador, ¿sí? El nombre del cargo, la fecha en que inició ese cargo, la fecha en que finalizó. Podemos ir cargando esa historia. Bien, en las próximas versiones vamos a tener disponible el informe para nosotros poder hacer análisis, indicadores de cómo ha sido el plan de carrera o de crecimiento profesional del trabajador dentro de la empresa de acuerdo a las promociones que ha tenido. Bien, eso lo hacemos a través de la generación de reporte y también vienen otras cosas interesantes con el tema del historial de cargo, que va a estar también acompañado de si tuvo movimiento de sueldo en el movimiento, en el fecha en el que tuvo movimiento de cargo. Pero bueno, ya para ahora tenemos el campo y podemos ir cargando la información de esa historia. Ahora, las mejoras incorporadas en cada versión como un punto general es que se incorporaron funciones para el diseño de fórmulas. Es interesante porque para la creación de conceptos y diseño de fórmulas en nuestro sistema, la verdad que es bastante amigable, no se parece a nada de esta imagen, la fórmula que vemos es bastante compleja, hacer una fórmula en nuestro sistema de nómina es bastante sencillo, bastante amigable, y eso lo hacemos a través del módulo principal en la definición de conceptos. Bien, nosotros ahí creamos nuestro concepto y tenemos un campo para diseñar la fórmula. No podemos olvidar que a mano derecha nosotros tenemos los campos, las funciones que podemos utilizar para el diseño de esa fórmula. Dentro de esas funciones se han creado nuevas que nos permiten, por supuesto, hacer eh, cubrir con necesidades para hacer cálculos en nuestro sistema. Por ejemplo, actualmente una de las funciones que tenemos y que es bastante destacada, utilizada, es una función que nos permite traer el acumulado de meses por concepto. En esa función nosotros le vamos a indicar el tiempo de meses que queremos que busque de un concepto en específico, de varios conceptos en específico. Entonces, preguntas, comentarios, sugerencias. Un momento. Ok. Carolina, ok. El resto de nuestros compañeros de los ¿alguna duda, algún comentario? Todo se escucha bien. La explicación, están haciendo uso de algunas de estas mejoras. Sí, por todo bien, nos dice Laura. Bien, Carolina.
Bien, todo bien. Entonces le vamos a mostrar un poco en el sistema algunas de las opciones. Bien. De todas formas, si requieren, como les comento, algún apoyo o asistencia para lo que sea la actualización de sus versiones, recuerde que pueden llamar al equipo técnico de nosotros también para apoyarlo y enseñarlos también que pueden disfrutar de nuestra página de Gala que contiene la información de las charlas, donde pueden obtener la guía de cómo realizar su si es la primera vez, ustedes pueden contactarnos a través del equipo técnico, lo apoyamos con lo que sería la actualización de la versión del sistema Numia. Si requieren algún soporte del sistema, tenemos en la línea de soporte también para apoyarlos. Si desean, pueden hacer la configuración del envío de recibos por correo, haciendo provecho de eso y les gustaría hacer, ya saben que pueden enviar sus recibos de intereses también por esta vía. Pues hacemos, si desea, un servicio de consultoría para lo que es la parametrización, la sección de cálculo de los beneficios, sobre todo en ocasiones que es donde tenemos actualmente más auge en cuanto a las de los parámetros. Bien, entonces bueno, vamos a mostrar aquí un poco en el módulo de seguridad. Acá, por ejemplo, el usuario Manuel, le digo modificar. Ustedes pueden ubicar entonces cuáles son los permisos que tiene el usuario. Entonces, acá en tablas del sistema está la tabla de cambio, aquí es donde nosotros podemos administrar los permisos del usuario, que pueda, por ejemplo, eliminar que esté en esa tabla, que sean las tasas de cambio, o modificar algún valor, o insertar un, ¿sí? Entonces le podemos dejar opción a insertar o no a modificar o eliminar, va a depender como de la necesidad de servicio que le va a otorgar ese usuario. ¿Bien? De verdad que una vez que nosotros damos permiso a, a un usuario, por el contrario, limitamos un permiso, nosotros debemos salir completamente del sistema y entrar nuevamente para que se tome el cambio en lo que es la permisología del usuario. Aquí, ok, chévere. Ahora vamos a ver lo de los contratos. Fíjense, aquí en todo el sistema cambio es donde está esa tabla donde se guardan las tasas de cambio, ya sea porque se use la funcionalidad de valor de cambio en el cálculo de algún concepto o porque manejan nóminas con salarios referenciales en moneda extranjera. Bien. Luego tenemos contrato colectivo y en contrato colectivo ley nosotros podemos, por ejemplo, el contrato que tiene este tipo de nóminas es contrato copia lot, ¿verdad? O sea, aquí en contrato copia lot podemos modificar y nosotros vamos a tener, fíjense, una serie de opciones correspondientes a lo que era antes los parámetros que estaban en parámetros generales, pasaron acá a estos parámetros a través del contrato colectivo para poderlo hacer más independiente, es decir, que cada tipo de nómina pudiera tener una forma diferente de calcular sus vacaciones. Algo importantísimo que tenemos también dentro de las mejoras de las últimas versiones, eh, este, no, no recuerdo haber mencionado dentro de ese punto, es que nosotros ahora podemos indicarle al sistema que nosotros vamos a calcular los días de disfrute de vacaciones en base de días hábiles o días continuos. Bien, y por supuesto,
Eso es bastante beneficioso para todas aquellas empresas que se van de vacaciones colectivas y salen en una misma fecha y se integran en una misma fecha, como los colegios, por ejemplo. Y para ello el disfrute de la vacación está contabilizado en días continuos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos definir si pagar la vacación por días continuos o días hábiles, lo que sería bastante también provechoso disfrutar en todas las opciones de esta versión, porque mencioné una última versión que es 31.1. ¿Bien? Entonces acá nosotros podemos definir cómo cancelar las vacaciones en este tipo de nómina que tiene asociado a este contrato. Bien, importante, si nosotros vamos a el bono vacacional a través de un concepto de personal y no por el módulo de vacaciones, nosotros debemos definir acá donde dice calcular los días de bono vacacional indicados por el usuario. Eso nos va a permitir hacerlo de dos formas. Uno, o pagar el bono vacacional por, por una de personal en una nómina, o definir cuando estemos haciendo el cálculo de la vacación por el módulo, si le estamos dando, por ejemplo, 5 días de disfrute, pero le queremos a esos 5 días asignar el bono vacacional completo, el no habilitar el campo de bono vacacional para nosotros colocar la cantidad de días de bono vacacional que queremos otorgar en función del disfrute que estamos dando. Bien. Hablamos de protección de días. Bien. Luego vamos a ver en la tabla del sistema, acá en conceptos fijos, modificar. Acá en otros, fíjense, está el campo A de personal, pago de bono vacacional. Nosotros acá vamos a colocar el código de ese concepto con el cual vamos a pagar el bono vacacional. Luego, bueno, vamos a ver en los parámetros de compañía, nosotros aquí vamos a tener cuál es el código de la moneda, definir cuál es el código de la moneda, en el cual utilizamos referencia a el pago de la moneda extranjera. Nosotros vamos a definir, hace uso de la solicitud de pago. Te va a colocar si es integrado con el sistema administrativo de nosotros o es sin integración con el sistema administrativo, para que pueda entonces disfrutar con la integración con el SAO, y usted va a poder disfrutar de los comprobantes contables del pago de los beneficios laborales. Ya teníamos los comprobantes y podemos disfrutar de ellos solo en el proceso de nómina. Ahora vamos a poder disfrutar del pago de los otros beneficios, tales como acciones, liquidaciones, entre otros. Bien. Acá, en la pestaña de prestaciones, ¿verdad? Nosotros le vamos a indicar si deseamos excluir el pago de las vacaciones de la base de cálculo de prestaciones. Nosotros tenemos esto, ¿verdad? Y por supuesto también vamos a tener que tener activo que si el cálculo del salario para prestaciones en este mes es inferior por esta de vacaciones, le asigne el salario básico del trabajador. Para activar ese parámetro tenemos que tener activo estos que están aquí arriba también. Bien. ¿Habrá alguna duda, algún comentario? Ya vamos a avanzar con otros puntos.
Carolina. Ok. Sí, por favor, lo envías al correo para poder escuchar de nuevo que llegue tarde. Sí, vale, claro que sí. Justo, la verdad, justamente por eso hicimos solicitud al correo. Anteriormente nosotros enviamos un link para que ustedes pudieran llenar sus datos y quizás incluir VPN privado, si deseaban, este, nosotros le enviamos un enlace. Y ahí ustedes colocan sus datos, nosotros ingresamos al enlace y descargamos la información. Lo que ocurre es que hoy justamente ese enlace se encuentra lleno, no hay más espacio para llenar esa encuesta, tenemos que crear uno nuevo, que obviamente hoy pues, lo notamos y por eso le estamos pidiendo por acá por esta vía del chat el correo electrónico. Sí, por favor me envía a mí porque no tengo mensaje claro, claro, es más tranquilo, sí, entendemos. Con gusto, te lo envío. Hasta ahora todo, ninguna duda. Avanzamos, avanzamos con las explicaciones que teníamos en cuanto a informes en el parte combinado, que está aquí en un principal trabajador por combinado. Entonces, acá nosotros podemos ir en todos los departamentos, todos los estados nominados, que salga solo los activos, todo el contrato, sí. Y entonces acá nosotros vamos a indicar si queremos el reporte combinado solo de la nómina en donde estamos ahorita ubicados, que es la nómina nacional, o deseamos todas las nóminas de la compañía actual. Bien, bueno, seleccionamos todas las nóminas de la compañía actual y nosotros aquí vamos a elegir qué información queremos de la ficha de trabajador. Por ejemplo, bueno, trae la cédula, el código del trabajador, entonces no quiero el código primero, aquí con el botón subir, ubicamos esto, apellido, luego los nombres, por ejemplo, nombres, cargo, departamento, cargo, subo entonces, y todo este de categoría, entonces aquí le decimos quitar y venimos acá y traemos cargo, cargo lo queríamos primero que departamento, le decimos al botón subir y nosotros vamos ordenando aquí nuestra información. Buscamos salario, ¿verdad? Salario básico. Le decimos ya no nuestra pantalla que cuando le esté error de número 5 después la impresora. Tenemos que cambiar la impresora que está como impresora predeterminada. A ver, ver activar la impresora. Vamos a poner otra impresora. Vamos a poner esta Exxon, el X%, vamos a la pantalla. Esta que dice Windows 10. A ver, bien. Entonces la información que le asociamos. Chévere.
Dentro de los conceptos, fíjense que la definición de concepto, modificar un concepto o simplemente crear uno para verlo de la función, ¿no? Entonces, aquí está el concepto A de persona, bono vacacional es el concepto 1720. El que van a utilizar para pagar el bono vacacional por la nómina ordinaria o una nómina especial. ¿Ok? Si nosotros vamos a crear un concepto, ¿no? Creamos 708 y colocamos aquí salario promedio Rabón. Entonces nosotros aquí definimos que es una fórmula avanzada, puede ser una nómina si se va a hacer de forma automática para todos los trabajadores. Aquí colocamos que es una asignación. em, Aquí colocamos que puede ser día, salario normal. Decimos que este bono, aquí nosotros definimos que este bono va a incidencia salarial sobre los conceptos o no. Realmente lo que queremos mostrar son las funciones nuevas que tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos construir esta salario mes anterior más aquí, una función B, una le mencionada es aquí podemos buscar acumulado. Acumulado de meses por concepto. Esta es una de las funciones nuevas que tenemos en el sistema. Si nosotros queremos ver cómo funciona esto, nosotros le damos acá la descripción y nos dice devuelve la suma acumulada del concepto indicado y para la fecha calculada a partir del número de meses señalado. Entonces, bueno, hacemos que acá nosotros le vamos a colocar primero el número de meses. ¿No? Queremos que ese acumulado de meses por concepto sea de los últimos. Y le decimos de concepto, por ejemplo, 10:30, que es el hora extra. Que eso, ¿verdad? Lo divida entre 3, que sería entre 3 meses para tener un valor mensual. Y luego acá nosotros chequeamos nuestra fórmula, que va a ser el concepto del mes anterior y va a buscar el acumulado de ese concepto de este código de los meses indicados. Y chequeamos aquí en salario. Le damos en salario. Cuando chequeamos la fórmula, nos dice que es válida. ¿Cuál es la invitación? Bueno, a buscar estas funciones. Tenemos aquí crear, le podemos decir imprimir lista. Si nosotros tenemos todas las funciones que están disponibles en nuestro sistema y leemos la descripción para saber cómo se comporta si la utilizamos o base de esa función, lo podemos exportar en un Excel y guardar la información del formato. Fíjense que crear una fórmula, diseñar una fórmula o crear una fórmula en el sistema, la verdad que es bastante amigable, no es nada complejo. Sin embargo, pueden contactarnos si requieren algún apoyo con esto. ¿Vale? Entonces, aquí grabamos el cambio, podemos consultar los conceptos, igual le podemos imprimir listas de conceptos para ver todos esos conceptos que están creados. Estoy tocando otros puntos, pero creo lo considero necesario, ya si estamos hablando de esta opción, pues, darle algunos tips también como valor agregado como parte del tema. Recuerden siempre que tengan este botón de imprimir lista, úsenlo para que se les haga más fácil pues, analizar la información. Bien. Luego tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué concepto que creamos. Fue el de este.
salario promedio para bono. Lo deja como A de nómina, ¿cierto? Vamos a insertar acá A de nómina, insert concepto 1708, seleccionamos gente, decimos que queremos que se generen nóminas especiales, otras especiales. Cuando seleccionamos grabar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pararnos acá a la nómina semanal, estamos en la accionada. Ok. Otras nóminas donde insertamos las nóminas especiales. Nosotros aquí creamos una nómina especial, otra nómina especial bono, aquí definimos grabar y así queda guardado nuestro declaración de concepto. Fíjense, él nos pregunta, ¿desea replicar este registro en otro tipo de nómina vigente de la compañía? Y es importante, solo se replicará el registro si no se encuentra otro de iguales características a lo que se está insertando. Es decir, si ya en este periodo con estas características está creado en otros tipos de nómina, él no la va a replicar. Se le decimos que sí y nos pasamos para acá, nómina semanal. Si nos vamos a nómina, le decimos buscar y nos vamos a la última página. Él nos creó, estamos en la nómina quincenal, vamos a la nómina semanal y fíjense que aquí nos dejó guardado también el video de esa nómina especial de bono que quedamos en nómina quincenal, lo que da muchas ventajas. Ya con esto pues hemos finalizado lo que sería una breve demostración no práctica para ilustrarle lo que fue el contenido teórico de la charla de la mejora de las versiones del sistema de nómina desde la versión 31.9 hasta la versión 31.1. Ok, vamos a leer acá unos comentarios. Okay. Si yo tengo concepto de utilidad para que salgan en las presiones, porque al general no me tomo. Aunque tenemos que revisar en este caso eh, varios, varios criterios, ¿no? Para el salario de cálculo de presión. Porque bueno, el salario de cálculo de prestaciones se está agrupado en dos fases. Una fase para los que son eh, trabajadores de salario fijo y otra para los que son trabajadores de salario variable. Bien, si el trabajador en la ficha tiene señalado que un trabajador de salario variable, que suponemos que es un trabajador que, bueno, que debe recibir comisiones o algún tipo de, de asignación por ventas o productividad o por destado, que hace que tenga un salario variable, este trabajador va a tener un salario de cálculo de prestaciones distinto al salario fijo y eso se define acá en los parámetros de la compañía. En la pestaña de auxiliar laboral, aquí le indicamos el salario para pago trimestral de prestación. Entonces, trabajador de salario variable, nosotros definimos el salario de cálculo que va a armar el sistema para lo que serían sus prestaciones sociales. Ahora, si un concepto nos está impactando, ¿qué otra cosa podemos revisar? Bueno, podemos revisar la fórmula del concepto de prestaciones sociales, que son días A y días B. Podemos ubicar acá en la tabla de definición del concepto, ¿okay? Días adicionales y días básicos. Y podemos ver la fórmula que está ahí. A ver si la fórmula que tiene es la original que trae el sistema o la misma sufrió algún cambio o modificación y por eso pueda estar ignorando algún concepto. Sin embargo, es importante en este caso
de hacer una conexión remota para poder chequear tu escenario. Como te comento, hay varios factores que influyen en el resultado del cálculo de ese beneficio. Entonces, yo les voy a dejar nuestro correo electrónico, que es consultoría@gal.com, que puedan hacernos llegar la información de su requerimiento y a su vez para nosotros poder contactarlo y hacer una conexión remota. De todas formas, también pueden llamar a la línea de soporte de nómina para hacer la conexión remota y validar el escenario porque no le está dando el concepto. Porque en todo caso, por ejemplo, que ese concepto que tú estés pagando, vamos a suponer el 1030, que es el de el concepto de prestaciones. Además de tener tildado de que afecte prestaciones, debe tener tildado que afecte el salario normal. Debe tener tildado estos dos campos, salario normal y prestaciones. ¿Okay? Valida si es que el concepto que no se está tomando no tiene tildado que afecte prestaciones, pero no tiene tildado que afecte el salario normal. En el caso de un trabajo fijo. Perfecto, muchas gracias. Aquí les voy a dejar el correo electrónico. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, pueden hacerlo también. ¿Sí? Eh, Porfa, déjenos saber si tienen algún anécdota, cuál versión del sistema están utilizando. Sé que te conectaste en algún momento. Si quieres, me puedes escribir el chat, tú me puedes escribir al privado, solamente a mi persona. De todas formas, yo estoy ahí en mi el correo electrónico del equipo de consultoría. Escriben por esa vía, de esa manera nosotros poder tener la información de tu correo para hacerte llegar la grabación del contenido del tema que vimos hoy. Nosotros, le dije anteriormente al resto de los participantes que nosotros enviamos un link por medio de él, pues pedíamos información de los correos electrónicos. Ya el enlace por la persona en cuanto a la información que podía recibir y tenemos que por eso les estoy pidiendo me información por el chat. ¿Vale? Cualquier comentario, cualquier información adicional, pues, está a la orden. ¿Vale? Vamos a dar por finalizada la charla, que tengan un feliz inicio de semana. Muchísimas gracias, como siempre, excelente. Saludos, saludos, Carolina. Un gusto, un gran abrazo. Tengas un feliz día.